Hare Krishna, devotos, mis reverencias, toda la gloria de Srila Prabhupada. Bienvenidos a una nueva emisión de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y estamos aquí nuevamente con un nuevo episodio en las redes sociales de Hare Krishna Mar del Plata. Para aquellos que no conocen nuestro programa o que nunca vieron alguno de estos videos, les cuento que Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, tiene como objetivo difundir la ancestral sabiduría espiritual de la tradición del Bhakti Yoga o Conciencia de Krishna desde la perspectiva de la cultura popular de Occidente. En esta sección, en este programa, vamos a hablar acerca de películas, canciones, historietas, poemas. Nos vamos a introducir en el mundo de la filosofía, la historia, la sociología, la política, y vamos a descubrir que los principios espirituales del Bhakti Yoga en realidad están en todas partes a nuestro alrededor en esta sociedad contemporánea en la que vivimos. Hoy, después de varias charlas con invitados, volvemos a nuestro formato original en solitario y vamos a estar con un episodio especial dedicado a analizar algunas adaptaciones del Bhagavad Gita en teatro y en el cine, ¿sí? Eso va a ser nuestro episodio del día de hoy. Hoy tenemos quizás un programa distinto, siempre venimos trabajando con invitados o con expertos en distintas áreas que nos van hablando sobre distintas temáticas. Hoy simplemente vamos a tener una exposición, una presentación de distintas adaptaciones que ha tenido el Bhagavad Gita a lo largo de la historia dentro del circuito o de la industria cultural de Occidente, particularmente en el teatro y también en el cine. Pero antes de comenzar y para que todos estemos situados en un mismo punto de partida, vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones. Primero, ¿qué es el Bhagavad Gita? Bueno, para aquellos que no conocen esta obra cumbre de la filosofía universal, podemos decir que el Bhagavad Gita es el registro de una conversación entre Dios y el hombre, o Krishna y Arjuna, en el contexto de ese diálogo, que ocurrió hace más de 5.000 años. El Bhagavad Gita, también conocido como la Biblia de la India, es un texto muy profundo que trata los temas existenciales más importantes de la humanidad y es el marco teórico fundamental de la cultura del Bhakti Yoga o la teología de conciencia de Krishna. Esta obra está compuesta por 700 versos que están divididos en 18 capítulos y en realidad es parte de otro libro aún más grande llamado el Mahabharat, que narra la historia de la India antigua. Existen muchas traducciones y comentarios del Bhagavad Gita, pero nosotros siempre vamos a trabajar con la edición conocida como el Bhagavad Gita tal como es de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así que bueno, ahí va nuestra primera aclaración, que es el Bhagavad Gita. Para aquellos que no conocen, es un texto filosófico, ancestral, milenario, fundamental como marco teórico para lo que se conoce como Bhakti Yoga o el movimiento para la conciencia de Krishna. Y atención, el Bhagavad Gita es apenas un fragmento o un extracto de un libro aún más grande llamado Mahabharat, y traigo a colación este hecho porque hoy vamos a estar hablando justamente acerca del Mahabharat y cómo también ha sido adaptado al cine y al teatro en Occidente. La segunda aclaración, y es que para nuestro episodio del día de hoy vamos a obviar las excelentes y muy logradas adaptaciones de importantes líderes de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, como por ejemplo su santidad Indrayumna Swami y su santidad Bhakti Marga Swami. Para quienes no conocen a estas grandes personalidades, les cuento que Indrayumna Swami es famoso por sus increíbles festivales de la India, especialmente en Polonia. Su santidad está desarrollando este programa desde el año 1990. Es un multievento itinerante que reúne circo, danza, música. Asisten más de 600.000 personas todos los años a estos programas. Es un mega festival que se conoce popularmente como el Woodstock polaco, ¿sí? Él, Indrayumna Swami, muchas veces ha montado obras de teatro basadas en el Bhagavad Gita durante estos grandes encuentros. Otro, Bhaktimarga Swami, por su parte, también es reconocido mundialmente por sus obras de teatros conscientes de Krishna.
Su santidad tiene estudios en Bellas Artes y suele abordar el teatro experimental y minimalista. Él ha escrito, producido y dirigido una enorme cantidad de material basado en las enseñanzas milenarias de los Vedas. Pero como dije, para nuestro análisis del día de hoy, no vamos a detallar en lo particular el maravilloso servicio que prestan estas dos grandes personalidades, estos dos grandes maestros espirituales, pero sí recomiendo que los busquen en internet, en YouTube, y vean sus excelentes obras conscientes de Krishna, ¿sí? Indrayumna Swami, Bhakti Marga Swami, dos grandes líderes del movimiento Hare Krishna que están dedicados justamente a producir obras de teatro que tienen que ver con el Bhagavad Gita. Pero no vamos a tratar específicamente de sus servicios, pero si quieren, yo recomiendo que los busquen en internet, que los busquen en YouTube y van a poder ver filmaciones de estas puestas en escena increíbles que tienen que ver con el Bhagavad Gita en particular y también con la cultura o las enseñanzas de los Vedas en general. Muy recomendable, Indrayumna Swami y también Bhakti Marga Swami. Como dije, en nuestro análisis del día de hoy no vamos a estar tratando estos dos maestros espirituales y sus obras, y habiendo hecho estas dos aclaraciones, que es el Bhagavad Gita, y aclarando que no vamos a tratar sobre las obras de teatro creadas por Indradyumna Swami y Bhakti Marga Swami, les cuento que la idea de hoy es concentrarnos en películas y obras de teatro más reconocidas y accesibles al público general de Occidente. India, por ejemplo, tiene una descomunal producción de cine y teatro basado en las ancestrales historias de los Vedas, pero la gran mayoría de ese material resulta desconocido o inaccesible para casi todos nosotros. Por eso, en este episodio de Bhakti 360 vamos a poner el foco en otro lado, ¿sí? Así que, bueno, hecho las aclaraciones, vamos a comenzar con las presentaciones del día de hoy tratando acerca de las adaptaciones del Bhagavad Gita en el teatro y en el cine de Occidente. Arranquemos por el primer casillero. Como ya hemos explicado, el Bhagavad Gita es un texto con miles de años de antigüedad. Sin embargo, la primera traducción al inglés la realizó el británico Sir Charles Wilkins en el año 1785. 1785, primera traducción del Bhagavad Gita al inglés. A partir de la edición de Wilkins, el Bhagavad Gita se trasladó luego al francés, al alemán y también al ruso. Desde entonces, la obra no ha parado de ser traducida y comentada en Occidente. Una investigación del año 1982, por ejemplo, estimó que en aquel momento, 1982, había circulando más de 1891 versiones diferentes del Bhagavad Gita en al menos 75 idiomas distintos. Imagínense la cantidad de ediciones y versiones del Bhagavad Gita que hay en el mundo. Un sondeo, una encuesta del año 82 dijo que hay por lo menos 2.000, o había en aquel momento por lo menos 2.000 Bhagavad Gitas distintos en cuanto a traducción y en cuanto a comentarios y en 75 idiomas diferentes. Como pueden ver, es un trabajo muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la literatura de la humanidad, por eso es tan difundido y tan comentado. Es imposible entonces minimizar la influencia del Bhagavad Gita en Occidente, aunque quizás no sea un texto que todos conozcan, sí, sin embargo, ha sido de una enorme influencia en muchísimos de los grandes pensadores e intelectuales del mundo. Entre ellos podemos mencionar a Aldous Huxley, a Henry David Thoreau, a Robert Oppenheimer, a Ralph Waldo Emerson, a Carl Jung y a Hermann Hesse, entre muchísimos otros grandes. Debido a su profundo impacto cultural, es lógico que existan varias adaptaciones artísticas del Bhagavad Gita en Occidente, y es de eso justamente lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a presentar entonces la primera adaptación del Bhagavad Gita en teatro dentro del mundo de Occidente, y para esto presentamos Satyagraha, ¿sí? Es una obra, una ópera estrenada en el año 1979 por el famoso músico Philip Glass. Glass es un pianista norteamericano nacido en 1931
es considerado como uno de los compositores más influyentes del siglo XX y ha colaborado con artistas renombrados como David Bowie, Allen Ginsberg, David Byrne, Martin Scorsese, Ravi Shankar, Woody Allen, Brian Eno y Patti Smith, entre muchísimos otros. Uno de sus trabajos más populares y por los cuales ganó un Oscar es la banda de sonido del film The Truman Show del año 1998. Estamos hablando de Philip Glass. Para aquellos que no lo conocen, recomiendo también que conozcan y indaguen un poco en su obra. Como dijimos, uno de los compositores más importantes e influyentes del siglo XX, alguien que se ha codiado con básicamente todo el mundo artístico de Occidente y que tiene metida su obra en muchísimos lugares, aunque él quizás no sea un artista tan mainstream, sí mucha de su obra es muy popular y muy conocida, y de hecho, como dijimos, ganó un Oscar en el año 98 por su banda de sonido de The Truman Show, una película con Jim Carrey, una película muy famosa, muy conocida. Satyagraha no es una adaptación per se del Bhagavad Gita, sino más bien una biografía de Mahatma Gandhi. Es una ópera en 3 actos que recorre los primeros años de la vida pública de Gandhi, desde sus comienzos como abogado en Sudáfrica hasta el surgimiento de su política de desobediencia civil no violenta en la India. O sea, esta obra que estamos presentando, esta primera adaptación, no es per se o en sí misma una adaptación del Bhagavad Gita, sino más bien una biopic o una biografía en versión ópera de la vida de Mahatma Gandhi, llamado Satyagraha, ¿sí? Y estamos hablando del año 1979. Pero, ¿qué tiene que ver con el Bhagavad Gita? Bueno, atención con esto. Aunque, como dijimos, la obra no es específicamente una adaptación del Bhagavad Gita, todo el libreto, sin embargo, está compuesto íntegramente por versos del Bhagavad Gita recitados en su sánscrito original. Cabe destacar además que Mahatma Gandhi tiene una importante relación con el Bhagavad Gita y con toda la cultura del Bhakti Yoga. Recordemos que Gandhi nació en el año 1869 en el seno de una familia Vaishnava de practicantes de Bhakti Yoga y desde muy joven tuvo un contacto estrecho con el Bhagavad Gita y la teología de conciencia de Krishna. Gandhi, de hecho, tradujo y comentó su propia edición del Bhagavad Gita en el año 1930. Aunque como adulto le otorgó más importancia al activismo político que a la vida espiritual, sabemos que Mahatma Gandhi tuvo cierta devoción durante toda su vida al señor Rama y además al Bhagavad Gita. Y tenemos una famosa cita acerca del Bhagavad Gita de parte de Mahatma Gandhi. Ustedes quizás la conozcan, yo la voy a reproducir ahora. Estas son palabras de Mahatma Gandhi en honor y en glorificación al Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es no solo mi Biblia y mi Corán, es más que eso, es mi madre. Cada vez que me agobian las dificultades y me aflige el sufrimiento, busco refugio en sus páginas. Entonces ahí tenemos esta primera adaptación del Bhagavad Gita, que como dijimos en realidad es una ópera, que es una biografía de Mahatma Gandhi, pero el libreto, todo el diálogo, todas las canciones, todo lo que se recita en esa ópera, en realidad son versos del Bhagavad Gita y en su sánscrito original. Esto es una obra experimental de teatro, de ópera, compuesta por el compositor Philip Glass en el año 1979. Primera presentación del día de hoy. Vamos a la segunda adaptación y acá tenemos tanto teatro como cine. La segunda adaptación que vamos a presentar o de la cual vamos a hablar el día de hoy es la obra teatral y posterior miniserie televisiva El Mahabharata de Peter Brook. Esto quizás es un poco más conocido para todos ustedes. Peter Brook es un cineasta y dramaturgo inglés nacido en 1925. A lo largo de su extensísima carrera artística ha ganado numerosos premios y es unánimemente reconocido como uno de los directores de teatro más importantes del mundo. Al igual que en el caso anterior, esta versión del Mahabharata de Peter Brook no es en sí misma una adaptación del Bhagavad Gita, pero también, como hemos mencionado, sabemos que el Bhagavad Gita es un extracto o un fragmento del Mahabharata. Por lo tanto, en su adaptación general del Mahabharata,
Peter Brook, directa o indirectamente, adaptó también el contenido del Bhagavad Gita. El Mahabharata de Peter Brook se estrenó originalmente como obra de teatro en el año 1985. Atención con esto, la duración de la obra era nada más y nada menos que de 9 horas. 11 horas en realidad, si se contaban los intervalos entre cada uno de los actos. Una obra de teatro épica, masiva, gigantesca, de 9 horas, 11 horas, contando los intervalos, que resumía el Mahabharata, este clásico de la literatura de la India. Tan grande era la obra, tan extensa, que de hecho se daba en 3 días consecutivos para que el público pudiera acceder, soportar todo ese tiempo viendo la obra de teatro de Peter Brook, esta Mahabharata. Sin embargo, además de ese tema del tiempo, tenemos también que originalmente solo era hablada en francés y la obra recién se estrenó en inglés 2 años más tarde, en el año 1987. A pesar de su extensísima duración y la aparente barrera lingüística, la puesta en escena fue un enorme éxito. La obra logró excelentes reseñas y giró por todo el mundo por más de 4 años consecutivos. En 1989, Peter Brook adaptó su versión teatral de El Mahabharata en una miniserie de 6 horas de duración dividida en 3 capítulos. Fue una coproducción multinacional y tuvo un presupuesto de $5 millones. Esta variante cinematográfica del Mahabharata recibió numerosos elogios en el Festival de Cine de Venecia de ese año, del año 89, e incluso ganó un premio Emmy un año más tarde, en 1990. Luego, la miniserie fue condensada a un film de 3 horas de duración para su lanzamiento en DVD. Esto, si lo quieren ver, yo se lo recomiendo. A mí la verdad que me agradó bastante. Se puede ver en YouTube, ¿sí? Están los 3 capítulos, cada uno de 2 horas de duración, subtitulados al castellano. Pongan Mahabharata Peter Brook y ahí van a poder ver entonces esta versión, digamos, de miniserie, esta versión cinematográfica de lo que era una variante o una adaptación de la versión teatral de El Mahabharata de Peter Brook, uno de los grandes directores de teatro, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, que también encaró el conocimiento védico haciendo esta adaptación del Mahabharata y de forma indirecta adaptando también el contenido del Bhagavad Gita. Así que tenemos Satyagraha, lo que tiene que ver con Philip Glass en el año 79, esta biografía de Mahatma Gandhi con versos del Bhagavad Gita. Tenemos luego en el 85 el Mahabharata, esta épica versión teatral de Peter Brook, que luego fue una miniserie y luego se estrenó como film. Más recientemente, Peter Brook readaptó su versión del Mahabharata en un formato más reducido y en el año 2015 estrenó en Londres Battlefield, que se puede traducir como campo de batalla, que es una versión resumida, condensada de su gran obra, el Mahabharata. Ahí tenemos las primeras 2 adaptaciones y vamos por una más. Vamos por la tercera y última del día de hoy. La tercera adaptación del Bhagavad Gita que vamos a tratar en este episodio de Bhakti 360 es en simultáneo la más fiel y la menos fiel. A ver, voy a intentar explicarme mejor. Me refiero al film del año 2000, The Legend of Bagger Vance, que en castellano la van a encontrar como La leyenda de Bagger Vance o Leyendas de Vida, ¿sí? Una película muy mainstream que se ha visto en todos los canales, lo pueden encontrar online, es muy fácil de acceder a esta película, Leyendas de Vida, con Will Smith, Matt Dillon y Charlize Theron, ¿sí? Son los protagonistas de este film del año 2000. La película en realidad está basada en una novela del mismo nombre, escrita por el autor estadounidense Steven Pressfield y que fue publicada originalmente en el año 1995. El film fue dirigido y producido por el reconocido Robert Redford y distribuido por DreamWorks, la compañía de Steven Spielberg. Sin embargo, a pesar de contar con tantas estrellas y renombre, la película fue un completo fracaso comercial y ni siquiera alcanzó a recuperar la mitad de su presupuesto. Habían invertido
$80 millones en la realización de este film, apenas recuperaron la mitad de ese dinero. Para quienes no vieron la película, bueno, les cuento que es un drama deportivo que gira alrededor de un torneo de golf durante la Gran Depresión norteamericana de la década del 30. Por esto aclaraba que es la más fiel en un sentido y la menos fiel en otro sentido. Lo que tiene de fidelidad es que por ahí el mensaje o las interrelaciones entre los personajes se parece bastante al contenido del Bhagavad Gita. Lo que claramente es distinto es el entorno, es la ambientación de la acción. Acá no estamos en Kurukshetra hace 5.000 años atrás, sino que estamos en Norteamérica, en la década del 30, durante la Gran Depresión y en el medio de un campeonato de golf. Los protagonistas son un veterano de guerra alcohólico, interpretado por Matt Damon, una muchacha que intenta recuperar la fortuna de su familia, interpretada por Charlize Theron, y un extraño desconocido que parece tener algún tipo de poder sobrenatural, interpretado por Will Smith, ¿sí? Y básicamente la trama es que para ayudar a la joven a conseguir su dinero, el personaje de Matt Damon decide anotarse en este torneo de golf. Sin embargo, su adicción y los traumas de la guerra le están impidiendo jugar a su máximo potencial. Es entonces cuando conoce al enigmático personaje interpretado por Will Smith y finalmente, a través de su coaching, a través de su guía y asesoramiento, finalmente logra superar todos sus condicionamientos y llega victorioso al final del torneo. Steven Pressfield, el autor del libro sobre el cual está basado la película, confirmó explícitamente que él se inspiró en el Bhagavad Gita para escribir su novela. El personaje de Matt Damon es Arjuna, el personaje de Will Smith es Krishna, el campo de golf es el campo de batalla de Kurukshetra y la relación maestro-discípulo entre Krishna y Arjuna es la misma relación que existe entre Matt Damon y Will Smith en el film. Todas estas similitudes, además, han sido analizadas en profundidad por Satyagraha Prabhu, Steven Rosen, en su libro Gita on the Green, algo que puede traducirse como el Gita en el campo del golf, también del año 2000, ¿sí? Para aquellos que no conocen a Satyagraha Prabhu, yo los recomiendo que vean y estudien, accedan a sus libros. Steven Rosen, ¿sí? Un gran autor consciente de Krishna. Con él trabajamos cuando hicimos nuestro episodio doble acerca de Star Wars. Él tiene un libro llamado Jedi in the Lotus, el Jedi en el Loto, donde analiza la saga de Star Wars desde la perspectiva de conciencia de Krishna. Y él también trabajó esta película, Leyendas de Vida, The Legend of Bagger Vance, también en un libro llamado Gita in the Green, Gita en el campo de golf, donde él justamente hace lo mismo, analiza el film desde la perspectiva del Bhagavad Gita. Si no han visto esta película, bueno, les cuento que es bastante mainstream, es muy fácil de conseguir, es un clásico del cine de cable, está en streaming y de hecho está online en YouTube para que la puedan acceder y ver hoy mismo. Así que devotos, devotas, público en general, hoy hemos tenido este capítulo especial, este episodio dedicado al Bhagavad Gita y sus adaptaciones al cine y al teatro en esto que es Bhakti 360, conciencia de Krishna en todas partes. Les recuerdo las obras que hemos presentado el día de hoy. Satyagraha, una ópera del año 1979, compuesta por el gran Philip Glass. El Mahabharata, ¿sí? Una obra de teatro primero, luego una miniserie, luego una película a cargo del gran Peter Brook del año 1985. Y finalmente una película del año 2000, mucho más reciente, dirigida por Robert Redford, protagonizada por Matt Damon, por Will Smith y por Charlize Theron, llamado The Legend of Bagger Vance o Las Leyendas de Vida. Leyendas de Vida, una adaptación extraña del Bhagavad Gita en un campo de golf, pero adaptación al fin, ¿sí? Para aquellos que no conocen nuestro proyecto de prédica, nuestro colectivo cultural, somos Hare Krishna Mar del Plata y pueden conseguir más material acerca de nosotros en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas. Nos encontramos el próximo jueves. Hare Krishna.